La noticia fue presentada con un tono serio y firme por el presentador, como si se tratara de un hecho que marcaba un quiebre definitivo en la agenda del espectáculo. Gökberk Yildirim reaccionó por primera vez a los rumores que circulaban con fuerza sobre una supuesta cercanía entre Semre Arda y Kerem. Sus palabras no fueron extensas, pero sí contundentes y cargadas de significado. El impacto no estuvo en el volumen, sino en la claridad del mensaje. La frase, "Este es un amor imposible", fue pronunciada sin rodeos ni matices. Desde ese instante, la historia tomó un giro inesperado. El relato explicó que la reacción de Gökberk no surgió desde la improvisación, sino desde una acumulación de versiones que se repetían sin descanso. El presentador señaló que el actor decidió hablar cuando entendió que el silencio ya no era suficiente. No hubo gestos exagerados ni dramatismo artificial. Su postura fue descrita como firme, serena y emocionalmente controlada. Esa actitud sorprendió incluso a quienes lo conocen de cerca, tanto que no es des alias de la forma de que se acerca un punto pero ser cercanto. La frase pronunciada se convirtió rápidamente en el centro de todos los titulares. Durante la transmisión, se destacó que los rumores entre Semre, Arda y Kerem habían ganado fuerza en los últimos días. Apariciones públicas, miradas interpretadas y comentarios indirectos alimentaron la narrativa. Sin embargo, nada había sido confirmado de manera oficial. El presentador aclaró que la respuesta de Gökberk no apuntó a atacar, sino a marcar una frontera emocional. Su declaración fue presentada como una lectura personal de una situación que lo involucra profundamente. Esa honestidad fue clave para entender el peso de sus palabras. La reacción de Gökberk Yildirim fue descrita como una mezcla de decepción y aceptación. El presentador remarcó que no hubo enojo explícito en su tono. Más bien, se percibió una resignación madura ante un escenario que no controla. Al decir que se trata de un amor imposible, dejó entrever que hay barreras más grandes que el deseo, barreras que no necesitan ser nombradas para ser comprendidas. Esa sutileza hizo que el mensaje resultara aún más fuerte. Semre Arda fue mencionada con cautela y respeto a lo largo de todo el relato. El presentador evitó atribuirle intenciones o decisiones definitivas. Se insistió en que ella no ha realizado declaraciones públicas al respecto. Su silencio volvió a convertirse en un elemento central de la historia. Para muchos, ese silencio contrasta con la claridad de Gökberk, y ese contraste mantiene viva la atención del público. La noticia fue narrada como un punto de inflexión emocional. Gökberk Yildirim, al hablar, cerró una puerta simbólica frente a millones de espectadores. No negó los sentimientos, pero sí negó la posibilidad. El presentador subrayó que pocas veces una frase tan breve logra tanto impacto. La audiencia percibió que no se trataba de una estrategia mediática. Se trataba de una postura personal frente a una realidad incómoda. A medida que avanzaba el informe, se destacó la reacción inmediata en redes sociales. Fragmentos de la frase comenzaron a circular sin contexto, generando debates intensos. Algunos interpretaron la declaración como una despedida definitiva. Otros la vieron como una protección emocional. El presentador señaló que cada interpretación habla más del público que del protagonista. Esa multiplicidad de lecturas convirtió la noticia en un fenómeno viral. El entorno cercano a Gökberk fue descrito como sorprendido, pero comprensivo. Según el relato, muchos sabían que tarde o temprano llegaría una reacción. El actor habría elegido cuidadosamente el momento para hablar. No quiso hacerlo en medio del ruido, sino cuando la presión alcanzó su punto máximo.
Esa elección fue presentada como un acto de control emocional, un gesto que lo mostró consciente del alcance de sus palabras. Se nos estremeció el alcance de sus palabras. Kerem fue mencionado solo en el contexto de los rumores, sin calificativos ni juicios directos. El presentador dejó claro que la historia no gira en torno a un conflicto entre figuras. El verdadero foco está en la percepción de lo posible y lo imposible. Göteborg no habló de terceros, habló de límites. Esa distinción fue subrayada para evitar interpretaciones erróneas. Aún así, la tensión narrativa se mantuvo intacta. El informe remarcó que la frase «amor imposible» resonó especialmente por su carga simbólica. Ponte obligan a toda su carga simbólica. No es una negación simple, sino una aceptación de la realidad. Pero sitio de la víctima por esa prasicultro, corratas que está drogo nota. El presentador explicó que, en el lenguaje emocional, esa expresión suele marcar finales silenciosos. No hubo lágrimas ni escenas dramáticas, pero sí un cierre implícito. Ese cierre fue lo que más conmovió a la audiencia. La sobriedad del momento amplificó su impacto. La noticia también abordó el pasado compartido entre Göteborg Yildirim y Semre Arda. Se recordó que su historia siempre estuvo rodeada de expectativas. Cada gesto fue observado, cada silencio analizado. Por eso, esta respuesta fue interpretada como el capítulo más crudo. No hubo romanticismo, solo verdad. Esa verdad fue presentada sin adornos ni promesas. El presentador insistió en que no se deben sacar conclusiones apresuradas. La vida personal de los protagonistas sigue su curso. Sin embargo, reconoció que la declaración marca un antes y un después. La percepción pública ya no es la misma. La frase quedó instalada en la memoria colectiva. Y eso es algo que no se puede deshacer fácilmente. A lo largo del segmento, se mantuvo un tono respetuoso y equilibrado. No se buscó el escándalo, sino el significado. El impacto vino de la sinceridad del mensaje. Göteborg Yildirim no pidió comprensión ni apoyo, solo expresó su visión de una situación compleja. Esa postura fue valorada por gran parte de la audiencia. El silencio posterior de Semre Arda volvió a ser destacado como un elemento narrativo clave. El presentador señaló que su reacción, o la falta de ella, será observada con atención. Cada gesto futuro adquirirá un nuevo significado. La historia quedó abierta, pero con límites más claros. Y esos límites fueron marcados por una sola frase. La noticia cerró con una reflexión sobre el amor y la imposibilidad. El presentador recordó que no todas las historias están destinadas a concretarse. Algunas existen solo para enseñar, para transformar y para cerrar ciclos. Para cerrar ciclo. La respuesta de Göteborg fue presentada como un acto de madurez emocional, un acto que muchos comprendieron, aunque duela. Esa comprensión colectiva explica el enorme impacto del relato. Finalmente, el segmento fue despedido como uno de los más comentados del día. Tonta Bersanen, hasta desco, asesores, anan, dalsen, apastorana. Espalta suscitó, utrejarse santre resorto. Se anticipó que la repercusión continuará creciendo. La frase seguirá circulando, reinterpretándose y compartiéndose. Göteborg Yildirim ya dijo lo que tenía que decir. Ahora, el tiempo será el encargado de escribir lo que sigue.